Prueba número 1 de emisión. Canal Perfeccionista Liberal. Muy buenas a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Academia SEOSB por todo lo que he aprendido con ellos a la hora de configurar toda la transmisión con el programa que estoy usando. Son unas personas encantadoras de Alicante y que tienen un talento especial para poder enseñar y realmente es muy recomendable. Si buscáis por internet SEOSB Academy, los encontraréis fácilmente. También quiero agradecer a Abatec, que es una empresa de instalaciones y de construcción, que también la podéis encontrar por redes sociales para trabajar en España. A ver, en cuanto a la Academia de SEOSB, se puede acceder a ellos desde cualquier lugar del mundo, porque todo su servicio lo pueden hacer online y la verdad es que, bueno, son gente encantadora y solamente puedo decir buenas palabras para ellos. Os doy muchas gracias por prestar atención y bueno, pues vamos a empezar a presentarnos y bueno, pues vale, ahora creo que es el momento de darle las gracias y de reconocerle el mérito a un periodista peruano, Jaime Bailey, que, bueno, siempre ha gozado de una mala prensa, sobre todo en Latinoamérica y en su propio país, en Perú,
porque he hablado con diferentes personas de allí y tal, y bueno, pues como fue siempre un niño rebelde en su momento y eh, tenía una fase como muy inoportuna, políticamente hablando, eh, pero es una persona que siempre ha tenido sus principios, eh, sean acertados o no, bajo nuestro punto de vista, siempre se ha guiado bajo sus principios y siempre ha sido fiel a sus principios. Ha sido siempre un periodista muy honesto, que ha pasado por diferentes fases en su vida, que las ha ido contando él, y fue el primero que yo escuché en denunciar el comportamiento dictatorial del chavismo, ¿vale? Lo empezó a denunciar en el primer gobierno de Chávez, cuando empezó a tener actitudes dictatoriales porque boicoteaba, por ejemplo, los medios de comunicación en papel, que eran en aquel momento los que más daño le hacían, disminuyendo, o sea, dificultándoles el suministro de papel para que ellos pudieran producir. Entonces, ante la falta de materia prima, los periódicos más importantes y que eran referencia en el país, pues tenían que hacer ediciones cada vez más pequeñas o incluso ediciones que no podían ser diarias. Así hasta que desaparecieron, pues por falta de materias primas. Y entonces, una cosa muy clara que dijo Jaime Bailey en su día es que para ser un dictador no hace falta atacar el poder mediante la fuerza, sino es comportarse como un dictador. Es decir, tú te pueden elegir democráticamente, pero luego tú te puedes comportar como un dictador o como un demócrata. Entonces ahí empezó a denunciar al chavismo. Y él ha sufrido en carnes propias eh, pues agresiones por parte del servicio secreto cubano y venezolano que actúan por Miami, por Florida, que es donde él vive, ¿vale? Entonces, bueno, pues como la corrupción es como un virus, como el COVID, ¿no? Que se contagia fácilmente. A España también ha llegado también la corrupción chavista y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, primero me gustaría escuchar lo que dice Jaime Bailey, ¿vale? Para luego seguir opinando y luego ver y luego leer y compartir con vosotros correos electrónicos que yo he enviado a diferentes políticos en España, ¿vale? Tengo aquí en pantalla uno que le escribí a Gabriel Rufián, que es el representante, creo que es el representante eh, en diputados de su espacio político. Y entonces, bueno, pues entiendo yo que, bueno, entiendo yo que, que tendrá alguna repercusión, ¿no? Por lo menos para que él pueda reflexionar, porque, bueno, la verdad es que ya lo entenderéis. Vamos a ver si soy capaz de poner a ver, un momentito. Ahora. Es una trepadora Pues vamos profesional a esta ver. señora. El sonido por ahora no se oye. Enterada Desi Rodríguez por boca de Trump en una entrevista que Trump dio anoche en Fox News a Sean Hannity, Soy yo el que no lo está de escuchando. que Trump va a recibir la próxima semana a María Corina Machado, la jefa moral de la oposición democrática venezolana, a reunirse con Trump
el próximo martes, y hoy es viernes, antes de que Trump se reúna con María Corina. O sea que a Delcy le dio un ataque de celos, se sintió despechada. Dijo, pero ¿por qué Trump va a recibir a María Corina? Si acá la que gobierna soy yo que me recibo. Y está bien, es comprensible que María Corina diga, yo le dedico el Nobel al presidente Trump. Está bien, es comprensible que diga, Trump lo merecía más que yo. Pero no me parece bien que María Corina le entregue el Nobel de la Voy a Paz a buscar Trump. unos Ya eso es auriculares mucho, para ¿no? poder escuchar Vamos a lo ver. que dice el contenido Vamos que a ver si estos Delcy se conectes cada reúne la uno. próxima semana con Trump en la Casa Blanca. ¿Sería conveniente? Pues yo digo que sí. Yo creo que sería positivo. Y vamos a ver si se confirma que María Corina se reúne con Trump también. Sería deseable, por supuesto, altamente deseable, muy conveniente y muy positivo, que Trump tenga un diálogo directo con María Corina y que Trump comprenda que es absolutamente urgente, y esto lo ha escrito hoy Thomas Friedman en el New York Times, y él es uno de los sabios de nuestro tiempo, que para sacar a Venezuela de la honda crisis en la que se encuentra hundida, para rescatar a Venezuela de la severísima crisis que la azota, hay que dar primero un marco legal. O sea, primero Venezuela tiene que tener un gobierno limpio, libre, y no esta dictadura acanallada de oportunistas, trepadores, pérfidos y desleales que es la de Delcy y Jorge Rodríguez, ¿no? De esto Trump se ha enterado hoy mismo. ¿Por qué? Porque se reunió, acompañado de Rubio y de Hegseth, con los representantes de las principales empresas petroleras, no de Estados Unidos, sino del mundo. Ahí estaban, por ejemplo, representantes de ExxonMobil, que ya ha dicho claramente, nosotros no volvemos a Venezuela si no hay un marco legal que proteja nuestras inversiones y si no se nos indemniza por 20.000 millones de dólares por la confiscación abusiva que sufrimos de Chávez en Venezuela el año 2007. Representantes también de ConocoPhillips, lo mismo, exigen seguridades legales, garantías legales en Venezuela antes de invertir, y además reclaman una indemnización de 12.000 millones de dólares. Estaban los jefes de Chevron, que es la única petrolera operando en Venezuela actualmente, y que es la que más se va a favorecer en el corto plazo con la caída de Maduro. Estaban también representantes de otras petroleras estadounidenses como Halliburton, Continental, Marathon, y estaban representantes de petroleras europeas como Shell, Repsol, la italiana Eni y la suiza Trafigura. Trump les ha dicho, por favor, vayan a Venezuela, inviertan en Venezuela, necesitamos una inversión de 100.000 millones de dólares. Trump les ha protegido, les ha prometido, nosotros vamos a proteger a ustedes, a vosotros, a las compañías petroleras, para que inviertan muchos miles de millones de dólares en Venezuela y ganen mucho dinero. Pero como dije, las compañías como ExxonMobil, como Conoco, las europeas como Shell, Repsol,
Venezuela tiene una deuda importante con Repsol de $900 millones, piden unas ciertas garantías legales, un marco legal, que Venezuela tenga un gobierno limpio, libre, legítimo, ¿no? Quizá Trump no esperaba recibir esta respuesta de las petroleras, pero ya lo dijo Friedman, ¿no? Primero hay que convocar elecciones. Si no se va a permitir la juramentación de Edmundo González Urrutia, es el presidente electo de los venezolanos, el presidente legítimo, y cuyo yerno Rafael Tudares sigue secuestrado por la dictadura de Delcy Jorge Rodríguez y de Cabello y Padrino, entonces por lo menos hay que exigirle a Delcy Rodríguez que convoque a unas elecciones. Y yo no digo en 3 meses, pero sí en 6 meses. ¿Por qué no en 6 meses? Se puede hacer unas elecciones en Venezuela en 6 meses, En este punto después yo del creo Mundial de que Fútbol, agosto, 3 años. septiembre. ¿Por qué no? Que Aquí yo regresen la todos los contradigo. líderes opositores que deseen regresar, que inscriban todos ellos sus candidaturas si así lo desean, sin prohibiciones, sin inhabilitaciones, sin trampas, ¿no? Sin trampa. ¿Por qué no? ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Ahora, Trump les dice a las petroleras, inviertan. Nosotros vamos a gobernar Venezuela por mucho tiempo, así que nosotros las vamos a proteger por mucho tiempo y nadie se va a atrever a confiscar sus pozos petroleros, sus yacimientos. Pero cuando Trump habla de mucho tiempo, a mí se me eriza la piel. ¿Por qué? Por una parte, porque eso es exactamente lo que quieren oír Delcy y Jorge Rodríguez, ¿no? O sea, que Trump se va a entender con ellos por mucho tiempo. A ver, pauso el vídeo para comentar una cosa. En este punto yo estoy de acuerdo con Donald Trump en que van a estar mucho tiempo en Venezuela. ¿Por qué razón? Como lo que se ha investigado y se ha podido demostrar es que las instalaciones petrolíferas de Venezuela están sin mantenimiento desde hace más de 20 años. Entonces hay que volver a hacer gran parte de los pozos de extracción. Todo lo que son bombas, válvulas, tuberías y depósitos. Lo que hay ahora prácticamente no vale. Está corrompido y los elementos de control no valen. Es decir, que tú tienes una instalación incontrolable y no puedes tener ningún tipo de monitorización. ¿Vale? Hay que hacerlo todo nuevo. Eso se tardan años. No se hace en 6 meses. En 6 meses podrán evaluar y hacer un proyecto inicial, pero me imagino que lo harán el proyecto un poco sobre la marcha. Pero la implantación de un sistema tan complejo y sobre todo con esas dimensiones lleva años. Lleva años porque hay que hacerlo con seguridad, porque hay que hacerlo con las nuevas tecnologías que no están implementadas. La tecnología que hay en Venezuela es de los años 80 y entonces hay que hacer una renovación de todo. ¿Vale? Entonces en proyectos de ese tipo se tardan años en hacer. Es decir, que para poder decir que un pozo está operativo al 100% para una compañía internacional como puede ser Chevron o no sé, ExxonMobil o cualquiera de estas, lleva mucho tiempo. Otra característica que hay que tener en cuenta, que lo comenta Jaime, es que el petróleo que sale de Venezuela es un petróleo con una densidad muy alta. ¿Vale? Eso exige que las refinerías no sean comunes. Hay refinerías repartidas por el mundo que están preparadas para un tipo de trabajo de refino que están hechas para otro tipo de materia prima, otro tipo de petróleo que se parece más al petróleo que se extrae en Oriente Medio, por ejemplo, o en el norte de Europa o en otros sitios. Pero precisamente el de Venezuela, no todas las instalaciones están preparadas para refinarlo y obtener todos los subproductos que ese crudo ofrece. ¿Vale? Entonces, una de las pocas instalaciones que están preparadas para eso son la industria en Texas.
que es donde está Chevron, donde está ExxonMobil y donde hay más empresas, ¿vale? Pero es lo mejor para el mercado internacional. Es decir, comercialmente, minimizando el transporte, que es la distancia que hay entre Venezuela y el Golfo de México, es la ruta más corta y es la ruta más barata para empezar a poner a comercializar ese petróleo. Y sus subproductos, está claro. Es decir, que estamos hablando de lo que es el negocio completo del petróleo. Para, para un ciudadano común, quiere que todo suceda antes, ¿vale? Pero el escenario que tenemos ahora en Venezuela es un escenario de vacío de poder, en el que quienes compiten por el poder, compiten bandas criminales, atomizadas y fuertemente armadas y dispuestas a venderse al mejor postor, ¿vale? Es decir, no hay ideales por en medio, es una situación muy compleja y sobre todo en un país muy grande y donde es muy difícil encontrar a esta gente. Claro, en Caracas tú puedes conseguir un control policial de la ciudad, pero por medio están las rutas, las otras ciudades del resto del país, la distancia que hay hasta Maracaibo y luego la selva. Quien no conoce la dificultad que supone buscar milicias irregulares en ese tipo de terrenos, no puede dimensionar realmente el tiempo que se tarda en controlar. De hecho, en Colombia llevan muchos años y todavía no los han conseguido encontrar a las diferentes milicias. Cuando estuvo el presidente Uribe y otros presidentes democráticos, la guerrilla ha estado más escondida, ha estado más tranquila, con menos actividad, pero ha estado siempre protegida por la selva. Una selva realmente densa, realmente profunda y realmente inexpugnable, realmente. El conocer ese terreno te da la ventaja táctica al 100%. Y te puedes esconder de quien quieras. No te encuentra nadie ni con cualquier tecnología que puedas utilizar. Entonces, bueno, en ese sentido siento llevarle la contraria a Jaime Bailey, pero bueno, sigamos escuchándole. Que es mucho tiempo para Desi y Jorge Rodríguez completar el mandato usurpador de Maduro, llegar hasta 2030, o sea, gobernar contrariamente a la voluntad del pueblo, 4 años más, el 6, el 7, el 8, el 9. Joder, es mucho. En eso tiene razón Jaime Bailey. Es demasiado tiempo para que esté esta gentuza al mando de Venezuela. Yo creo que aquí Trump se está haciendo un poco el distraído, pero yo creo que Estados Unidos va a actuar en Venezuela para sacar a esta gente uno por uno. Los va a ir sacando uno por uno hasta que desaparezcan ellos por motu propio. Es decir, van a conseguir que en Venezuela haya un vacío, ya ni siquiera de poder. Va a haber un vacío de milicias, porque van a ir cogiendo una por una a todas, a las que se quieran poner al frente. Entonces, bueno, es el camino más lógico para mí, porque, como dice Donald Trump, meter militares en Estados Unidos es bastante caro. El riesgo lo pueden asumir porque tienen una ventaja táctica y una ventaja tecnológica abrumadora, pero tener tantos marines en el terreno resulta muy caro. Entonces, no creo que Estados Unidos quiera correr con el gasto de todo aquello, porque al final las guerras cuestan dinero, ¿vale? Entonces, bueno, todo el mundo quiere que Estados Unidos eche una mano, que se haga responsable, porque es el único que tiene el valor para hacerlo. El resto del mundo es una sarta de cobardes y de corruptos, ¿vale? O de cobardes y corruptos a la vez, como los españoles, ¿vale? Porque cada uno habla de lo que conoce, ¿vale? Y bueno,
en este caso tiene razón Jaime Bailey de que es insoportable que tanto Delcy la Fea y Diosdado Cabello estén controlando cosas en Venezuela, igual que Padrino López y que el hermano Jorge Rodríguez también, ¿vale? Y yo me hago una reflexión. Si Betty la Fea dirigía Ecomoda, entonces Delcy la Fea lo que dirige es Venomoda, ya no Venezuela, Venomoda. En fin, es todo un teatro. Entonces, claro, cuando Trump les dice a las petroleras, inviertan en Venezuela, yo las voy a custodiar, yo las voy a proteger, nosotros vamos a gobernar Venezuela por mucho tiempo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando cuando Trump dice mucho tiempo? A ver, en el corto plazo hay elecciones en este país congresales de medio término en noviembre de este año. ¿Qué pasa si Trump y los republicanos sufren un revés? Es probable. ¿Qué pasa si pierden la mayoría en el Congreso, tanto en el Senado como en representantes? Es probable. En ese momento, si Trump ya no tiene mayoría en el Congreso, sus poderes se ven recortados. O sea que cuando Trump habla de mucho tiempo, está asumiendo que va a ganar las elecciones de medio término, y esto no es tan seguro. Y luego, aun si gana las elecciones de medio término y preserva la mayoría republicana en el Congreso, el tiempo del mandato de Trump se expira exactamente en 3 años, en enero de 2029. Falta el 26, falta el 27, falta el 28, hasta noviembre del 28, que son las elecciones. Si en noviembre del 28, o sea, en 3 años, ¿no? En números redondos, gana la oposición del Partido Demócrata, ya luego Trump no puede seguir ofreciendo a nadie que va a gobernar por mucho tiempo Venezuela, porque entra la oposición en enero de 2029, ¿verdad? Así que cuando Trump habla de mucho tiempo es como máximo hasta enero del 29 con seguridad, ¿no? Ahora, por supuesto, puede ser que los republicanos consigan la reelección, que Vance o Rubio sea el presidente en enero de 2029. Todo eso está por verse, pero no es conveniente, no es deseable, no es razonable, no es tampoco legal, ni legítimo, ni constitucional que Desi y Jorge Rodríguez manden a la mala en Venezuela los próximos 3 o 4 años. Y en ese sentido me parece que Trump hace bien en reunirse con María Corina y ojalá también con Desi Rodríguez la próxima semana. Pero a Desi Rodríguez Trump tiene que presionarla, primero para que cumpla con liberar todos los presos políticos, porque lo que han hecho ayer fue una broma de mal gusto, y segundo, que cumpla con ir a unas elecciones pronto. ¿Por qué digo que la liberación de los presos políticos ayer fue de mal gusto? Porque Jorge Rodríguez dijo en un gesto unilateral, mostrando nuestras sinceras intenciones de paz, hemos decidido poner en libertad a un número importante de presos, no digo presos políticos, pero son presos políticos, presos por sus ideas. ¿Cuál fue el número importante? Se hablaba que, bueno, son más de 800, van a liberar a la mitad, 400, no, ni 400, ni 200, ni 100, ni 50. Liberaron a 9, amor, 9, y son 811, según Alfredo Romero, mi querido amigo Alfredo Romero, que hace un gran trabajo en el Foro Penal, ¿no? En Venezuela. Yo lo conocí en Georgetown, en Washington, D.C., a principios de los 90. Un trabajo formidable, valeroso, lúcido, el que hace Alfredo Romero en Venezuela. Son 811 presos políticos. Ahí han liberado a 9. De los 9, 5 eran españoles que ya volaron, ¿no? A España, yo les conté ayer. Rocío San Miguel y 4 más. Y luego, Perdón. Aquí hay que señalar la tomadura de pelo en cuanto a la liberación de presos políticos. Hay casi 1000. Y han dicho que ha participado, o sea, la intervención de Zapatero y de no sé quién más para la liberación de esos presos políticos. Ahora están intentando blanquear un poco la imagen de Zapatero, que ha sido colaborador del chavismo y colaborador de la banda criminal, y que tiene que ser juzgado por la DEA
después de que juzguen a Maduro y a toda esta gente. Es una persona deleznable por lo que ha hecho después de ser presidente. Ya cuando era presidente era una persona no capacitada para hacerlo, pero era mejor de lo que había en la oposición. No me quejo de ello, pero hay que reconocer que era una persona muy limitada, muy limitada. Y luego, como todos los políticos en España, empiezan a defender intereses particulares, intereses económicos particulares. Luego hablaremos en profundidad de ellos, pero cada vez que Zapatero iba a Venezuela, que ha ido bastantes veces, no solamente cuando habían elecciones, iba a controlar cómo iba el negocio hotelero en la zona de Santa Margarita. Que todo ese complejo hotelero está a beneficio del Partido Socialista Obrero Español, mediante testaferros. Esa es la información que yo tengo. Y es una cosa que se viene hablando desde los años 80, desde que Carlos Andrés Pérez, en su último periodo presidencial, negoció con Felipe González porque se llevaban muy bien. Y bueno, pues como Carlos Andrés Pérez estaba muy centrado en la economía basada en el petróleo, pues Felipe González aprovechó la ocasión para decirle que, bueno, que ya que no le interesaba el turismo, que le dejase a él, pues, organizar toda la parte del Caribe venezolano, y todas las cadenas de hoteles, todo el negocio hotelero está mediante testaferros a los beneficios particulares de gente como Felipe González y los integrantes del PSOE de aquella época, y vete a saber de quién más. Pero que es porque la única parte de Venezuela donde el chavismo no ha entrado. Y por algo será. Entonces, bueno, pues sigamos con las explicaciones de Jaime Bailey. Apenas cuatro venezolanos. No nos tomen el pelo, es una crueldad decir vamos a liberar a un número importante y liberan a 9, de los cuales solo 4 son venezolanos. Entre ellos, Enrique Márquez. Mi saludo y mi respeto a Enrique. Enrique fue candidato presidencial, pero lo apresaron porque unos meses después del fraude de Maduro, él seguía diciéndole al mundo, y él había sido miembro del Tribunal Electoral en julio de 2024, y él se negó a firmar el triunfo de Maduro como legítimo. O sea, se negó a convalidar el fraude de Maduro. Tuvo el coraje, la dignidad, la gallardía, Enrique Márquez, le saco el sombrero, de, arriesgando su libertad y su vida, de decirle al mundo, Maduro ha hecho trampa, María Corina tiene razón, el ganador fue Edmundo González Urrutia. Por eso, a mí me duele que Trump no comprenda que Venezuela eligió a un presidente en circunstancias muy adversas en julio de 2024, julio 28. Circunstancias muy contrariadas, en medio de un clima de fraude, prohibida la candidatura de María Corina. Ella debió correr y ganar. Y aún así ganaron, y ganaron con más de 4 millones de votos de diferencia sobre Maduro. María Corina reunió las pruebas del fraude, están custodiadas por el gobierno de Panamá. María Corina le probó al mundo el fraude de Maduro. Se ha conocido hoy que Maduro estuvo a punto de dimitir y fugar al exilio después de ese fraude descarado, impúdico, colosal. Se iba a ir. Y Cabello le dijo, no te vayas, si te vas te van a matar. Hoy se ha conocido también, y esto es importantísimo, ¿no? 2 cosas. La primera, en Nochebuena, diciembre 24, en el Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, cumpliendo instrucciones del Papa Leo XIV, llama al embajador de Estados Unidos en el Vaticano, que se llama Brian Birch. Entonces el cardenal Parolin, siguiendo instrucciones del Papa, ¿no?, le pregunta al embajador de Estados Unidos en el Vaticano, ¿ustedes qué van a hacer en Venezuela? ¿Van a entrar a capturar a Maduro? El embajador le dice al cardenal,
Yo no tengo la confirmación, pero es muy probable que eso ocurra. Iba a ocurrir esa noche. Se postergó luego porque Trump decidió bombardear Nigeria y después por mal tiempo en Caracas. Entonces Parolin habla desesperadamente con Moscú y pide que Rusia esté dispuesta a recibir a Maduro. Rusia, en efecto, le responde a Parolin que si Maduro fuga en la Nochebuena a Moscú, será recibido, será protegido, le darán asilo a él y a toda su familia. Entonces Parolin manda el mensaje a Caracas y le hace saber a Maduro: está usted en grave riesgo, me han dicho que van a entrar a capturarlo, está todavía a tiempo de irse, váyase a Rusia. Y Maduro le dice: no. Maduro le dice a Parolin: son rumores, es una campaña psicológica de terror, no van a entrar a capturarme, no están hablando en serio. Entonces Maduro, la oferta de Parolin, que le había conseguido asilo en Moscú. Pocos días después, ya el sábado 2 de enero, horas antes de que entrasen los valerosos, heroicos soldados de la Fuerza Delta a capturarlo, China le manda un emisario especial, y yo vi las imágenes. Maduro se reunió con el chino en el Palacio de Miraflores. Yo dije: ¿por qué China le ha mandado un emisario especial? No se reveló a la prensa de qué se había hablado. ¿Por qué China le manda un emisario especial? Porque China tiene muy buenos topos en la inteligencia de Estados Unidos, en la CIA. China se entera unas horas antes de que es altamente probable que pasada esa medianoche Trump dé la luz verde, el visto bueno, y entre la Fuerza Delta a capturar a Maduro. Entonces, China le dice a Maduro: van a entrar en las próximas horas o en los próximos días. Usted está a tiempo de irse, váyase ya. En ese momento, Maduro no sabe si irse a China, pero China le abre las puertas, o si irse a Turquía. El dictador turco Erdogan también le había abierto las puertas. Entonces, primero Parolin, el cardenal Parolin del Vaticano, lo quiso proteger dándole asilo en Moscú. Y luego los chinos le decían: venga a Beijing o a Shanghái, acomódese ahí, nosotros lo vamos a proteger, nadie lo va a poder sacar de China. Maduro tenía la oferta de China y la oferta de Turquía, y Marco Rubio le había dicho en la última conversación telefónica con él y con Trump: lo que conviene es que usted se vaya a Turquía. Maduro escucha la advertencia del chino, no la toma en serio. Maduro le dice a su círculo íntimo: me han dicho que van a entrar por mí, yo creo que no van a entrar por mí. Toda esta es una campaña psicológica de terror, no voy a escapar, no soy un cobarde. Luego Cabello ha revelado que cuando entra la Fuerza Delta no querían llevarse a Cilia, la esposa, sino solo a Maduro, y que Cilia dice: no, si se llevan a Nicolás yo voy con él, y se entregó Cilia sin que ella fuera un objetivo de captura. Dice Cabello la verdad, normalmente miente, no sé, quizá dice la verdad. Pero es interesante, ¿no? Porque Maduro pudo irse, tuvo muchas semanas para irse, muchas, y podía elegir entre Moscú, entre Beijing, Shanghái, o entre Estambul, Ankara, Turquía. Dice: es una maravilla, ¿no? Podría haberse comprado una villa de 50 millones de euros en las afueras de Estambul y vivir a cuerpo de rey. Así las cosas, no podrá decir Maduro en su celda diminuta de 3 metros por 3 metros, durmiendo sobre ese colchón de 4 centímetros, que nadie le avisó. Le avisó el cardenal Parolin, le avisaron los rusos, le avisaron los chinos, y él no se quiso ir. Y Cabello le decía: no fugues, no escapes, vas a quedar como un cobarde, y además te van a matar en tu supuesto exilio dorado. Por último, y aquí sí voy terminando, se ha conocido también que Chevron y el emisario de Trump a Caracas, Rick Grenell, ambos, pero también Qatar, le venían hablando a Trump maravillas de Desi Rodríguez. Miren ustedes. En los últimos tiempos, Chevron, los jefes de Chevron en Caracas no se reunían con Maduro. Tenían reuniones mensuales con Delcy, la vicepresidenta entonces, ¿no?
Y el dueño de Chevron, cuando se reunía con Trump, le decía, oye, esta mujer, Delcy Rodríguez, es mucho mejor que Maduro, es mucho más inteligente que Maduro, es seria, cuando nos promete algo lo cumple, tenla en cuenta. Con ella podrías trabajar mejor que con Maduro. Esto le decía Chevron. Qatar lo mismo. Qatar, que tiene una relación muy cercana con Trump, le dijo, si va a haber una transición a la democracia, la persona que debe, digamos, liderar esa transición no es un militar, es Delcy Rodríguez. Y yo les he contado que Rick Grenell, que fue embajador en Alemania, que es abiertamente gay, hace unos años, en 2020, conoce a Jorge Rodríguez en México y se hacen muy amigos, muy íntimos amigos. Y también Grenell, que se reunía en secreto con Jorge Rodríguez y que tramaba este plan de transición a la democracia, navegado o comandado por ellos, por los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy, también Grenell le decía a Trump, cuidado con María Corina, es mucho riesgo, mejor Delcy Rodríguez. O sea que Delcy tenía muchos padrinos poderosos, Qatar, los dueños de Chevron, con quienes se reunía mensualmente, y Rick Grenell, ¿no? Todo eso, sumado a los informes de la CIA, que decían que si nosotros queremos trasplantar a Edmundo y a María Corina en Caracas, al día siguiente de la caída de Maduro, vamos a tener que entrar con una fuerza, una presencia militar continuada, y eso implica grandísimos riesgos. Así que vamos a ver qué pasa. Trump se ha reunido, como dije, con las petroleras. Que Trump decrete este embargo de petróleo a Venezuela es bueno, es buenísimo, por supuesto, porque les va ajustando las clavijas a los dictadores de ese y Jorge Rodríguez. ¿Le va a afectar seriamente eso a China? No. Vamos a ver, casi todo el petróleo que Venezuela vendía se lo vendía a China, casi todo. Pero el petróleo que China compra, lo que le compraba a Venezuela era solo el 5% de las importaciones chinas de petróleo, ¿me dejo entender? O sea que China no va a tener ningún trastorno sin el petróleo venezolano, que representaba solo el 5% de todo el petróleo que compra. China le compra mucho petróleo a Rusia. Quien va a sufrir, si alguien va a sufrir, es la dictadura cubana, y me alegro, porque en su día Venezuela le regalaba 100.000 barriles diarios, luego esto bajó como a 30.000, pero ahora no van a recibir ni un barril de petróleo venezolano regalado. Van a tener que depender únicamente del petróleo mexicano. Ahora, ya en la desesperación, la dictadura cubana, que está a punto de colapsar, el 80% del petróleo que recibe lo recibe de México y es, yo creo, regalado o casi regalado. Vamos a ver entonces cómo evoluciona el pedido de Delcy Rodríguez, la primicia de ABC de España, de reunirse el próximo martes con Trump en la Casa Blanca antes de que Trump reciba a María Corina. Vamos a ver si Trump recibe solo a María Corina y no a Delcy. Yo creo que haría bien a recibir a Delcy y a María Corina, pero sobre todo creo que Trump haría muy bien en comprender, y esto se lo han dicho hoy los jefes de algunas petroleras, que todo bien con ganar dinero en Venezuela, con explotar el petróleo, ¿no? Pero no se trata de liberar el petróleo de Venezuela, como ha dicho sabiamente Thomas Friedman. Se trata de liberar primero a los venezolanos, ¿verdad? Hay que liberar primero a los venezolanos, que tengan un gobierno limpio, libre y legítimo, que dé garantías y seguridades legales a la inversión extranjera, y una vez liberados los venezolanos, una vez liberada Venezuela, entonces se libera el petróleo de Venezuela y entran las grandes petroleras mundiales a sacar ese petróleo, a vendérselo al mundo y a compartir las ganancias como corresponde con el gobierno libre y legítimo de Venezuela. ¿Será todo esto demasiado pedir? No, no lo creo. Es lo que los venezolanos de bien en su país y en todo el mundo, es lo que ellos merecen. Cuanto antes, sin demoras, urgentemente, Venezuela merece recuperar la libertad. No un pedazo de libertad, no, la libertad, toda, completa, absoluta. Seguimos. Ojalá alguien hace 10 años me hubiese dicho lo mismo que te voy a contar yo a ti en este vídeo. Si tuvieses que calcular cuánto dinero vas a ganar de aquí hasta que te jubiles, ¿cómo lo harías? Imagino que lo que harías sería calcular las nóminas que te quedan por cobrar hasta jubilarte
y restarle los gastos mensuales que tengas, ¿no? Pues siento decirte que si lo haces así, te estarías dejando la mayor parte del dinero sobre la mesa. Por si no me conoces, mi nombre es Enrique Moris, soy inversor profesional y tengo un patrimonio de más de 50 millones de euros. Y al contrario de lo que te vas a encontrar en vídeos de este tipo, no te voy a decir que invertir sea fácil. De hecho, por eso he creado un canal de Telegram donde publico en tiempo real todas mis operaciones y la gente, para generar ingresos, lo único que tiene que hacer es copiarlas. Esto... Vale, pues ya lo he quitado. Y ya lo he quitado del todo. Bueno. A ver, ahora quiero compartir con vosotros un correo electrónico que empecé a escribir a los políticos en España que se habían pronunciado escandalizados por el derecho internacional, ¿vale? Uno de ellos es Gabriel Rufián, que es, bueno, como su apellido indica, Rufián, pues parece ser que no es tan honesto como parecía, ¿vale? Es una persona que siempre se ha mostrado muy cercana y, bueno, pues con la confianza que me da haberle votado varias veces, pues bueno, pues aquí le escribo esto y os lo muestro a vosotros. Le digo: hola Gabriel, aquí un sencillo ciudadano republicano, porque es la única expresión republicana que hay en España. Se nota que no conoces lo que ha pasado en Venezuela desde 1992, cuando entró Chávez al gobierno. Se nota que tampoco sabes los negocios de Felipe González y el expresidente venezolano de la época, Carlos Andrés Pérez, cuando Venezuela le dio la concesión a Felipe González de la explotación turística del Caribe venezolano. Debido a este tema, Zapatero ha estado viajando para velar por los intereses personales de los integrantes del PSOE. Los de Podemos participaron en la estrategia para que Chávez se perpetrara en el poder. Lo del desarrollo económico se les olvidó repasar el tema ese. Si tú crees o piensas que Maduro era presidente, cosa que he dicho, quiere decir que eres un sinvergüenza o un tonto útil. Alguien te lo tiene que decir, y prefiero ser yo porque te he votado. Y voto al único partido republicano al que puedo votar. Vale, aquí es donde manifiesto que por mucho que quiera yo elegir otros partidos políticos, la mayoría se muestran como monárquicos y la verdad es que no se puede hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa. ¿Vale? A lo mejor te han demostrado en Madrid que se vive muy bien, porque claro, él es de un barrio marginal de Barcelona y de condición muy humilde, y claro, pues cuando ha llegado a Madrid, pues ha conocido lo mejorcito. Entonces, claro, cuando se tiene pasta, pues se vive muy bien en Madrid. Imagino que lo debes estar disfrutando mucho. Preocúpate, es mi consejo, que la vivienda deje de ser objeto de especulación y que la inflación de los alimentos de primera necesidad en España llevan un acumulado de 366% desde que se adoptó el euro, en lugar de la moneda que era la peseta. En cambio, los salarios han bajado considerablemente. ¿Te acuerdas cuando se les llamaba mileuristas a los que cobraban poco dinero? Pues ahora está considerado un sueldo normal. No sois más sinvergüenzas porque no sabéis más. Está claro que la incompetencia política es denominador común. Pero cerebros vacíos, tenéis un máster completo y puede que un doctorado ya. Escucha a los venezolanos que viven afuera del país y te darás cuenta de la cagada que te has gastado. Has quedado como cagancho en las ventas. Esto es un dicho de un torero que debía llamarse Cagancho, o le llamaron Cagancho, y se ve que la lió en la plaza de toros de las ventas. Pero es una frase célebre que hay en el castellano. Imagino que haces méritos para hacer un cameo en la próxima película de Torrente. Son unas películas que yo recomiendo porque son una burla de la realidad que se vive en España. Y todas las críticas que hay son ácidas y no sobra ninguna.
Espero que no pierdas el buen humor porque la dignidad ya no te queda. Otra propuesta que te hago es que trabajes para el beneficio económico de los ciudadanos. Poner parques y bancos en la calle solamente sirve para que los desahuciados puedan no dormir en el suelo en la calle. No hacéis nada por nadie. Menuda panda de inútiles, sin ofender. Quiero decir que no tenéis utilidad para los ciudadanos. En ese sentido hay que entender que los políticos españoles son inútiles porque no les sirven a la sociedad, no porque no sepan hacer cosas, porque sí que saben hacer cosas, entre otras cosas, robar. Si se cerraran las cámaras legislativas, lo único que iba a cambiar es el gasto público, nada más. Es decir, su influencia en cuanto a la economía es mínima. Es decir, la economía tiene una dinámica propia que no depende para nada de la intervención parlamentaria de los políticos, ¿vale? Es decir, lo único que ellos pueden hacer es decidir cuánto dinero invierten en el mantenimiento de las infraestructuras públicas, pero en cuanto al tejido comercial o industrial, no afecta para nada. No afecta para nada. Y la política monetaria se dicta desde Bruselas, o sea que realmente los políticos españoles cada vez son más innecesarios. Le pongo, si quieres me contestas, porque pensaba que eras honesto y pensador, pero me temo que no va a pasar. Un saludo. Y esto se lo mandé el día 5 de enero. Estamos a 10. Todavía, bueno, podemos repasar las respuestas, pero creo que él no me habrá contestado. A ver, ahora mismo tengo aquí alertas, boletines, alertas, notificaciones. Dani, no, nada, no me ha contestado, pero lo bueno es que también me escribió Amnistía Internacional y entonces también me permití la deferencia de poder contestarles. Y os paso a leer porque lo de Amnistía Internacional es que tampoco tiene nombre. Les digo, hombre, feliz año Amnistía. No he entendido el mensaje, porque yo quiero firmar para exigir que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos. Esto lo digo porque Amnistía Internacional está enviando correos para que firmemos a favor del derecho internacional y en contra de las acciones como la que ha hecho Estados Unidos. Pero los presos políticos se ve que no interesan Amnistía. Las injusticias que pasan en Venezuela, pues se ve que Amnistía no les mueve el amperímetro. Para ellos creen que esos derechos no se deben respetar ni cuidar, porque a mí no me ha llegado ningún correo en ese sentido. Y esta respuesta se la he enviado con copia a Jaime Baylis, a Gabriel Rufián, a Pedro Sánchez, a Santiago Abascal y a Alberto Núñez Feijóo, a las cuentas de correo que tienen en el Congreso. E imagino que esta gente todavía está de vacaciones y el correo no lo habrán abierto, pero ya lo leerán. Entonces sigo leyendo. Vengo a explicar que los derechos humanos de los venezolanos se han violado sistemáticamente. Voy a leerlo desde el original, que tengo el texto completo. Vale. Que han sido violados sistemáticamente desde la toma del poder del chavismo. Os comunico que también están buscando a José Luis Rodríguez Zapatero y a un indeterminado número de integrantes de Podemos, por colaboración con banda criminal. La DEA os puede dar mejor información que yo. También me preocupan los derechos humanos de las mujeres que ejercen la prostitución, o la ejercían, en el negocio del suegro del presidente de España.
lo cual ha sido denunciado en el extranjero por fuentes periodísticas muy confiables. Os animo a investigar, porque no hay prostíbulo sin tráfico de drogas, armas o trata de personas, en el mejor de los casos. Antes, Amnistía Internacional y el presidente de España defendieron a Hamas y a Hezbollah, y ahora defienden a sus socios. Ustedes son basura humana. No defienden causa ninguna, solamente recolectan dinero para financiar el terrorismo. Esto va dirigido a Amnistía Internacional. Os falta pedir la firma para liberar a Cristina en Argentina y que pueda seguir cagándose en los pobres argentinos. Espero que este 2026 sea el último año de la existencia de Amnistía Internacional y vayan todos a la cárcel por colaboración con bandas criminales, que es lo que realmente hacéis. Además, Trump no atacó Venezuela, solamente entró a detener a un prófugo de la justicia. No hay ninguna declaración de guerra contra Venezuela. En tal caso, los chavistas estarían ya en Colombia. Son cobardes, pero no tontos. La integridad y la honestidad son valores personales que no se negocian, y quien lo hace vende su alma al diablo. Bueno, esto es lo que yo le he escrito a toda esta clase de gente, porque ya no puedo estar callado ante la impunidad con la que se manejan. Por otro lado, me gustaría enseñaros una noticia que ha salido hoy. A ver si puedo capturarla. Creo que ya la han borrado de los paneles de prensa. Vamos a buscarlo. A ver. Estoy buscando lo que Santiago Abascal le ha dicho a Pedro Sánchez. Creo que es este el vídeo. Voy a buscarlo en YouTube mejor para poderlo enseñar con mayor calidad.
Espera que me está costando encontrarlo. Bueno, es una... veo que viene desde hace tiempo las referencias al prostíbulo del suegro de Pedro Sánchez, que digo yo, ¿dónde habrá conocido a su mujer, Pedro Sánchez? Si resulta que la mujer de Pedro Sánchez era la contable del prostíbulo. Entre otros, ese trabajo está confirmado. A ver, es que es un vídeo que se ha promocionado mucho, pero cuando lo busco no lo encuentro. Bueno, voy a poner un short que... Usted es señor Abascal y sube aquí y tiene el cuajo de dar lecciones de ¿qué? ¿Cómo van a oponerse ustedes que se han especializado en la apropiación de conceptos, en manipular ideas, en retorcer el significado de las palabras y la verdad de la historia, ¿no? Hoy ustedes, señor Abascal, poco menos que acusan al gobierno de totalitario, ¿no? Ustedes, que son nostálgicos del franquismo, que vienen a decir que este es el peor gobierno de la historia, no de la democracia, sino de los últimos 80 años. En fin, hay que tener cara, hay que tener cara. Decir esto a Abascal es como que le estalla la cabeza. O sea, pero lo es, porque casi la mitad de todo el crecimiento económico de la primera década de este siglo descansa en una verdad incómoda y muy indeseable para la derecha y la ultraderecha, y es la inmigración. Ni patriotas ni europeos, señora Abascal, son ustedes la mayor amenaza de esta verdadera patria de la democracia y de la libertad que se llama Europa. Con otros, como el señor Feijóo y con el Partido Popular, pues tendrán sus idas y venidas, sus acuerdos y sus desacuerdos. A nosotros siempre, siempre, siempre nos va a tener enfrente. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Abascal Conde, también por un tiempo de 15 minutos, cuando quiera. Es el colmo, señorías, que el señor Sánchez venga hoy al Congreso y que se atreva a hablar de procesos de autocratización. Y es el colmo de los colmos que venga usted aquí a hablar de discernir entre la verdad y la mentira, cuando ha estafado y mentido brutalmente a los españoles en 2 legislaturas consecutivas. Y viene también a decir que algunos han convertido la mentira en un negocio. ¿Y en qué ha convertido usted la mentira? En un modo de permanencia en el poder a cualquier precio, señor Sánchez. El gobierno y el partido más corrupto de la democracia no pueden hablar de calidad democrática, pero vienen aquí ustedes y se atreven a hablar incluso de índices de calidad democrática. Y lo hace usted, que tiene a su esposa imputada por corrupción. Y también que nos diga qué tiene que ver con la calidad democrática que la señora del presidente del Gobierno acuda a declarar a un juzgado con los privilegios que en España no tiene ni siquiera la realeza, con un dispositivo de seguridad vergonzoso, con los medios de comunicación alejados. Pero si hoy me concede una gracia, le pediría que me conteste solo a una pregunta, de todas las cosas que le voy a decir. Usted nunca me contesta ninguna pregunta, ni siquiera en las sesiones de control. Pero me gustaría que hoy conteste a la siguiente pregunta. Señor Sánchez, ¿a cuántas empresas cotizadas que dependen de su regulación llamó usted personalmente para que recibieran a su esposa? Usted es señor Abascal y sube aquí y tiene el cuajo de dar lecciones de ¿qué? ¿Cómo van a oponerse ustedes que se han especializado en la apropiación de conceptos, en manipular ideas, en retorcer el significado de las palabras y la verdad de la historia, ¿no? Hoy ustedes, señor Abascal, poco menos que acusan al gobierno de totalitario, ¿no? Ustedes, que son nostálgicos del franquismo, que vienen a decir que este es el peor gobierno de la historia, no de la democracia, sino de los últimos 80 años. En fin, hay que tener cara, hay que tener cara. Decir esto a Abascal es como que le estalla la cabeza. O sea, pero lo es, porque casi la mitad de todo el crecimiento económico de la primera década de este siglo descansa en una verdad incómoda y muy Bueno, como ya veis,
aquí la corrupción es conversación de cada día. Entonces, bueno, pues es cuestión de tiempo a que se produzcan las siguientes elecciones para que el PSOE pierda el poder. Y básicamente el cambio de gobierno sea una realidad. No se sabe muy bien quién será presidente realmente. Los sondeos tampoco son muy fiables, pero hay unos altos índices de corrupción. Es decir, el PSOE está totalmente corrompido, el Partido Popular también, los socios del Partido Socialista también, como Sumar y Podemos. Y ya os mostraré lo que decían de Javier Milei antes de las elecciones de Argentina, sin tener ningún conocimiento realmente de Milei. De Cristina sí que tenían conocimiento y por eso quizá la defendían tanto, porque ocurre con los socios del chavismo, ¿no? Que entre todos se apoyan un poco. Y bueno, pues el futuro en España no está del todo garantizado, porque parte de la crítica de Pedro Sánchez hacia Vox, y es la desconfianza personal que yo tengo, es que Vox es una escisión radical del Partido Popular. Es decir, es lo que se conoce como el ala franquista que siempre estuvo en el Partido Popular. Es decir, gente que celebra lo que hizo la dictadura de Franco y entonces todos esos privilegios que han heredado pues les gusta mantenerlos en medio de personas absolutamente corruptas, como personas que se han hecho pasar como arquitectos para estafar a personas. Y bueno, dio la casualidad de que estafaron a un conocido actor y presentador de televisión que pudo permitirse los gastos de la denuncia, y porque le intentaron vender un local comercial como si fuera una vivienda. Entonces, cuando quiso entrar a vivir allí, el ayuntamiento no le dejó entrar porque aquello era un local comercial y los otros se lo habían vendido como un loft. Entonces se hicieron pasar por arquitectos, cosa que no eran. Habían estudiado un año de arquitectura y evidentemente que el proyecto, las firmas eran falsas, todo era falso y bueno, discretamente dimitieron por problemas familiares, porque eran marido y mujer los estafadores, y eran el número 3 de Vox, claramente. De hecho, era una de las personas que llevaba más la comunicación internacional. Yo le he visto entrevistas a esta persona, Espinosa de los Monteros, en diferentes países, y una entrevista precisamente con Jaime Bailey que se puede recuperar en YouTube, en el canal de Mega TV. Y hay una cosa que me gustaría explicar. Los valores que defiende la derecha en América Latina, esos valores de la meritocracia, del valor del esfuerzo, de la educación, de trabajar todos los días, de esforzarse y de ganarse el pan honradamente, esos valores no son los valores que defiende la derecha aquí en España. Aquí la derecha siempre ha sido corrupta porque son la consecuencia del franquismo. Al principio se hizo una transición teóricamente blanda en la que no hubo
aquello que se llama el juicio de la verdad, ¿no? Como para que no queden impunes los delitos de lesa humanidad que se produjeron. Es decir, todos los torturadores y asesinos de la época del franquismo se fueron de rositas y el resto de las personas tuvieron que asimilar y quedarse con las ganas de la justicia. A ese grupo que no estaba de acuerdo con el franquismo se le ha llamado izquierdas, pero eso no quiere decir que defiendan los valores de lo que en América Latina se denomina la izquierda o la izquierda del siglo XXI, socialismo del siglo XXI. Ese espacio político siempre ha sido representante del pueblo obrero y ha sido el que ha organizado la transición de la sociedad española de una sociedad rural a una sociedad industrial y hecha para todos. Es decir, se generalizó la sanidad pública de calidad, la enseñanza pública y de calidad. La única que no era del todo pública era la universitaria, en la que se tenía que hacer un pago complementario, pero no era un coste imposible. Y luego la policía, la seguridad. España pasó a ser un país bastante más seguro, pero las atrocidades que produjeron el ejército y los bandos militares del franquismo quedaron impunes, ¿vale? Ahora, después de 40 años más o menos, han entrado corrientes de pensamiento nuevas. Ya los políticos no se parecen en nada a los que había antes. Y entonces estos políticos poco a poco han visto que en España pues se movía demasiado dinero. Y da igual el partido político que se nombre, porque ha habido alternancia política entre los partidos políticos mayoritarios, han gobernado todos, y siempre ha sido uno peor que el antecesor. Esta decadencia empezó con Aznar, cuando terminó Felipe González, que su último mandato fue malo, por lo menos a nivel económico, porque la crisis económica que dejó fue fuerte. Pero Aznar terminó de rematarla porque su bandera era la economía y para disfrazar los números lo que hizo fue privatizar todas las empresas del Estado que funcionaban bien y que daban un servicio a la sociedad a un precio asequible. Las privatizó y todo ese dinero que consiguió lo metió como rendimiento neto, cuando era un rendimiento extraordinario. Es decir, al año siguiente o en la legislatura siguiente esos ingresos ya no iban a estar, porque ya había vendido aquello. Entonces Aznar entró en una deriva bastante agresiva de privatizaciones a dedo. Es decir, uno puede decidir poner a la venta cualquier cosa, pero si le impides a cualquier persona comprar aquello y solamente se lo vendes a tus amigos, lo que estás haciendo es corrupción, ¿vale? Y eso es lo que ha hecho. En España el suelo era público y el Partido Popular lo privatizó. Estuvo mal, con la excusa de que la vivienda sería más económica, lo cual no ocurrió, al contrario. ¿Por qué? Porque no se hacían viviendas. No se especuló con el suelo y se dejaron de hacer viviendas. Entonces el precio de la vivienda empezó a subir por la sobrepoblación. Como los obreros tenían buenos sueldos, frases como esta fueron dichas en sede parlamentaria por gente del Partido Popular, que decían: ¿cómo puede ser que los hijos de los obreros ganen más
que los hijos de la clase alta. ¿Por qué? Porque los oficios como fontanero, carpintero, electricista, albañil estaban bien pagados, pero los oficios que habían escogido los hijos de la gente adinerada, que serían trabajos para no trabajar en la intemperie sino en oficinas, ya bien sea pues contabilidad, administración o lo que sea, ante la ley de la oferta y la demanda había más trabajadores que trabajos, entonces los sueldos iban cayendo. Pero eso fue gracias a la gestión del propio Partido Popular. Y no se le ocurrió otra cosa que abrir fronteras. Entonces inundaron España de mano de obra barata para que los obreros españoles cobraran cada vez menos. No hicieron el esfuerzo de que las personas que cobraban menos dinero, que eran de lo que se quejaban, pudieran subir su nivel de ingresos. No. Toda su gestión fue destructiva. Podemos echarle la culpa al Partido Popular, que está lleno de malvados, cosa que es cierto. El caso Nevenka lo justifica. Pero después entró a gobernar el Partido Socialista. ¿El Partido Socialista mejoró algo? No. No ha mejorado nada. No cambió ninguna de esas leyes, aún teniendo la posibilidad de hacerlo, nada. Después vino la crisis bancaria con Mariano Rajoy en el gobierno. Los bancos empezaron a quitarle las viviendas a los propietarios porque no podían pagar la hipoteca porque se habían quedado sin trabajo. Un país que llegó a tener más de un 40% de paro. De hecho, el país quebró. Fue rescatado por Europa. Pero sin seguir la lógica de la política Thatcher, que les dijo a los bancos, bueno, vosotros si queréis expropiar una propiedad, el valor de la propiedad corresponde al valor de la deuda. Pues no. En España es el único país del mundo donde te expropian la vivienda y sigues debiendo el dinero. Y bueno, luego los bancos quieren revender esos pisos no por el valor de la deuda, sino a valor de mercado. Y esto, claro, esto es una impunidad por la protección de los políticos, de todos los políticos. El paso siguiente fue que las viviendas sociales que existían en España, en aquellas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, vendieron, que es algo ilegal, porque si es vivienda social, la titularidad es del Estado y nadie puede cambiar un contrato para revertir las condiciones previas, pues las viviendas sociales fueron vendidas a fondos buitre. Pues bien, ¿quiénes son los accionistas o inversores de estos fondos buitres? En la mayor parte, políticos españoles, de todos los partidos. Entonces, quienes tienen que legislar sobre los precios del alquiler, las políticas de la vivienda y tal, son los propios interesados en el beneficio económico del sistema. Eso yo lo llamo fraude de ley. No soy abogado, pero para mí es poner al zorro al cuidado de las gallinas, que ese dicho sí que existe en el castellano. Y es lo que tenemos, es lo que tenemos. No sé cómo se puede salir de esto. A mí lo que se me ocurre es Javier Milei. Javier Milei, impulsar las ideas de la libertad desde un espacio nuevo, porque aunque Santiago Abascal sea amigo de Javier Milei, yo en Santiago Abascal tengo recelos porque no le he escuchado decir dos frases seguidas con coherencia
hablando de economía. Es decir, es un campo que desconoce. Él solamente sabe criticar y sabe lo que no le gusta y sabe lo que le gusta. Y allá donde gobierna Vox, que tiene gobiernos de comunidades autónomas que se equivalen a las provincias argentinas, el gobierno es malo, es defectuoso. No es un buen gobierno. Es tan malo como los que venían haciendo. Quizá no tan malo o tan corrupto como los que había antes, pero sí que hay corrupción y sí que hay falta de control para que las personas que a ellos les interesa puedan hacer cosas que otros no pueden hacer. ¿Vale? Por ejemplo, el uso del agua en zonas que tienen restricciones. Hay gente que se dedica a piratear el agua para regadíos propios, cosas que otros agricultores no pueden hacer porque están controlados, pero nadie ejerce el control sobre estos campos de regadío y que encima irrigan por inundación, porque tienen plantas o tienen como negocio pues aguacates o paltas o mangos o otras frutas tropicales o frutas que necesitan mucha agua que es escasa en el sur de España y agua por la que no pagan, porque aun si dijeras, bueno, que paguen el coste del agua, que en las zonas de restricción es un precio muy alto. Por eso es que el resto de campos no pueden regar tanto, porque sale muy caro regar. Y esto nos ha llevado a que cualquier kilo de vegetales o cualquier kilo de fruta desde el año 2000, que costaba 100 pesetas más o menos, que puede ser una referencia, incluso por debajo de 100 pesetas, que eso serían unos 60 céntimos de euro. Estamos en 2025 y ahora ves en todas las estanterías de cualquier centro comercial o de cualquier frutería que el precio del kilo ronda los 3 euros. Esa inflación es mayor del 300% y los salarios son iguales o más bajos que hace 25 años. La inflación en España ha crecido más de un 20%, más de un 20% el año pasado. Solo han reconocido un 4% para no salirse de una estadística. Y el nivel impositivo general, el IVA, está en un 21%, que lo puso el ministro de Economía, Montoro, según él, bajo indicaciones de la Unión Europea, y que iba a ser transitorio. Esto lo dijo más o menos por el 2012, aproximadamente, 2011, 2012. Han pasado ya casi 15 años y el impuesto no lo han tocado. Es decir, la crisis económica que se suponía que era la que había, ya se han esforzado en decir que ya no hay, que ya no existe. Bueno, pues si no existe, ¿por qué no bajan los impuestos? Que ya estaba alto porque estaba en un 14%, y la anterior subida había sido de un 3% porque años anteriores estaba en un 11%. Cuando se introdujo este impuesto en los años 80 fue de un 7%, pero un 7% que además era deducible en la declaración de la renta, porque ese impuesto era para infraestructuras del país. Entonces tenías que juntarte todos los tickets de todo lo que comprabas durante el año y calcular de cada uno de ellos el porcentaje de IVA para deducírtelo en tu declaración de la renta. Ahora el IVA no es deducible. Te lo cobran después de haberte cobrado más de un 36% en tu nómina, que solo paga la empresa, y luego, según tu situación familiar, otro 19% o más. El mínimo
que te cobran como impuestos o que te roban es un 19%. Sumado a un 36%, eso da un 55%. 53%, si no me fallan los números. Y de eso tienes que quitarle después un 21%, porque todo lo que te gastes te va a costar un 21% más caro. Entonces, la situación económica en España es insostenible. Y la corrupción española se dedica a defender las corrupciones de otros países para que no les miren a ellos. Pero ya les queda menos. Así que bueno, un abrazo a todos los libertarios y no os olvidéis de este rincón del mundo donde hace falta que lleguen las ideas de la libertad, del respeto de la propiedad privada, del respeto a la vida y de la honestidad. Así que aquí despido este stream, esta grabación, y ruego disculpéis todos los errores cometidos y hasta la próxima. Y por favor, darle a suscribir, darle a me gusta, porque ya me queda menos para llegar a 500.000 de seguidores. Ahora tengo -3, tengo 3 haters, que son mi mujer y mis 2 hijas, y bueno, pues tengo que llegar a 500.000 como sea. Cuando se enteren mi madre y mi suegra de que hago esto, tendré 2 haters más, tendré un -5. Y mi suegro y mi padre no van a decir nada para no ganarse un hater en casa. O sea que poco apoyo me queda por aquí. Así que a todas las personas de bien, pues os pido el apoyo, porque estaré aquí dando la batalla cultural. No hay duda de que hay que hacerlo también en España, porque también aquí han calado con fuerza las ideas woke y toda la agenda 2030, 2035, 2050, por la que vayan, me dan igual, pero han destrozado la educación de los niños, han bajado el nivel de la educación, han empezado a introducir ideas que destruyen la unidad de la familia, ¿vale? Entonces, bueno, la actitud de los jóvenes hoy en día es totalmente distópica en relación a la que había en nuestra generación con nuestros padres, y la verdad es que es tan destructiva que incluso con los propios abuelos es una relación mala. Pero, bueno, así les han hecho creer que es la vida y no son capaces de creer a los padres cuando les decimos cosas. No son capaces de creer a los abuelos cuando les dicen cosas. Prefieren creer a un extraño que les da clases en el colegio, en el instituto, y todo eso es la verdad absoluta. Cualquier cosa que descubran en redes sociales es la verdad absoluta, y cualquier opinión que pueda tener un padre o una madre está en entredicho. Siempre está en entredicho. Sin embargo, lo otro no. Nunca está en entredicho lo que escuchan fuera de casa. Es un patrón bastante extendido y bueno, esperemos que aquellas familias que tengan hijos que no sean así, pues que lo valoren. Porque la mayoría tienen este patrón. Hasta pronto.